Hola, sean todos bienvenidos al segundo capítulo de Electroshock, una serie de podcasts dedicados a la conversación sobre temas pedagógicos, la ciencia y la actualidad. Somos estudiantes de Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física de la Universidad de Chile y en este nuevo capítulo responderemos la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre corriente eléctrica y la diferencia de potencial? Mi nombre es Alejandro Rodríguez y junto con mi compañero Rodrigo Grou conversaremos sobre el tema planteado. Para entrar en diálogo, definamos los conceptos. Claro, podríamos definir en primer lugar qué es la corriente eléctrica. ¿A ti que te tocó estudiar este tema para una tarea? ¿Conoces una definición de este concepto? La corriente eléctrica, según el Servicio Nacional de Aprendizaje, lo define como el flujo de electrones libres en un átomo a otro a través de un medio conductor, que puede ser sólido, líquido, gaseoso, en un circuito eléctrico. Sobre lo último que mencionaste, si no mal recuerdo, me han dicho que los metales en general resultan ser buenos ejemplos de conductores eléctricos, ¿no? ¿Qué propiedades tienen los conductores? Un conductor eléctrico es aquel que permite el flujo libre de electrones entre partículas, facilitando la conducción de electricidad a través de toda la superficie. Comprendo. Entonces, ¿un buen candidato conductor podría ser el cobre? Sí, en especial el cobre, pero también destaca el oro, el bronce y la plata, este último como el mejor conductor de electricidad. No estaba tan desacertado mi ejemplo. Y en su contraparte, ¿cómo se le llama a aquellos materiales que carecen de tal propiedad? ¿Son los llamados aislantes? Sí, y ellos son lo contrario a los conductores, es decir, no permiten el flujo libre de los electrones. Pero hay una tercera clasificación, es la de los semiconductores. Entonces tú dices que puede haber un material que tenga un poco de ambas propiedades. ¿Cómo puede ser eso posible? Jamás lo había escuchado antes. Exacto, no tienen la misma capacidad de un conductor, pero no es un aislante propiamente tal. Según un artículo publicado por ahí en el año 2017 en electricista.cl, nos dice que constituyen elementos que poseen características intermedias entre los cuerpos conductores y los aislantes. Además, también nos dice que bajo determinadas condiciones, esos mismos elementos permiten la circulación de la corriente eléctrica en un sentido, pero no en el sentido contrario. La verdad es que no había escuchado con anterioridad esa descripción. Suena bastante concisa. Tú sabes que la diferencia de potencial, al contrario de la corriente eléctrica, es la variación de energía potencial por unidad de carga. Al menos eso señala Frederick Bettelheim en su obra titulada Orgánica y Bioquímica. O sea, tú dices que si una carga de prueba se desplaza entre dos puntos distintos dentro de un campo eléctrico, ¿el sistema carga-campo experimenta un cambio de energía potencial? Exactamente. De este modo también se podría entender la diferencia potencial como la variación de energía potencial del sistema. ¿Te han dicho en qué condiciones ocurre esto? No, la verdad es que no lo tengo muy claro. Ocurre cuando una carga se desplaza entre dos puntos distintos de un campo eléctrico. Es decir, hay un cambio de posición dentro del sistema, o en términos matemáticos, existe un delta de posición. Ah, entiendo. Ahora me causa curiosidad que ambos conceptos tienen cierta similitud en lo que respecta a un cambio de posición dentro de un sistema. ¿Crees que tenga alguna relación en común? ¿Qué dices? Sabes que yo sospecho que sí, ya que si comparamos las definiciones expuestas, podríamos pensar que a mayor desplazamiento de partículas cargadas dentro de un campo eléctrico, mayor sería la diferencia de potencial experimentada por el sistema, ¿no? Creo que te entiendo. Tú te refieres a que el trabajo empleado por el sistema para que este flujo se traslade de un punto a otro dentro de un campo eléctrico es directamente proporcional al valor de la tensión evaluada entre dichas posiciones. Por supuesto, a eso me refería. Y ese trabajo se relaciona con la variación de energía potencial por unidad de carga desplazada, que es precisamente la definición de diferencia de potencial. Mm, qué interesante la relación. Eh, Mira, yo recuerdo en el pasado, sí, cuando yo estaba en el colegio, que mi profesor de electromagnetismo relacionaba ambos conceptos,
con la ley de Ohm. ¿Recuerdas aquella ecuación? A mí la verdad es que han pasado harto tiempo que no la tengo muy clara. De hecho, sí, fue una de las cosas que más aprendí en física en el colegio, ya que para estudiar circuitos me hicieron leer la obra El circuito galvánico analizado matemáticamente. En el contexto de los conductores, debes entender que la diferencia de potencial a los extremos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que fluye por él. Es un poco distinto como me lo explicaron a mí. Entonces, ¿por qué motivo nos presentaban la ecuación voltaje es igual al producto entre la intensidad de corriente y la resistencia? Fíjate que es un detalle no menor, así que aprovecharé para divulgarlo a nuestros oyentes. Se debe a que Ohm completó aquella definición introduciendo un factor de proporcionalidad llamado resistencia eléctrica, que, a fin de cuentas, es la oposición al flujo de corriente en el conductor. Bueno, con estas aclaraciones me queda mucho más claro tanto la ley de Ohm como la diferencia entre ambos conceptos. Y con esto, amigos, damos por finalizada esta nueva entrega de Electroshock, llena de reflexiones acerca del mundo del electromagnetismo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo te invitamos a dialogar sobre estos y más temas con la comunidad. Entre todos y todas podemos fomentar la ciencia. Nos vemos en el siguiente capítulo de Electroshock.